Buenos días, bienvenidos a Desafiando al Dolor por Conesify. En este programa vamos a hablar sobre los cuidados al final de la vida, que es un periodo dentro de los cuidados paliativos en los cuales el paciente ya está muy próximo a su fallecimiento debido a alguna enfermedad grave o alguna complicación del avance de su enfermedad realmente. Queremos aclarar cosas, dar consejos prácticos y también desmitificar ciertas cuestiones relacionadas a este proceso de final de vida. Bueno, primero, para definir lo que es el final de vida, es una etapa dentro de la enfermedad avanzada en la cual el fallecimiento o la muerte de la persona ya se encuentra muy cerca, y esto lo sabemos obviamente por la historia de su enfermedad, o lo sabemos porque ha habido alguna complicación o alguna situación que no podemos manejar. La mayoría de estos procesos puede ocurrir por diversas enfermedades, principalmente hemos visto mucho en enfermedades oncológicas, y también se puede dar en cualquier grupo de edad. Aunque obviamente lo más frecuente es en adultos mayores. El final de vida no se limita únicamente a cáncer, sino que puede ocurrir también con otras patologías. Entonces, en definición, es ese periodo en el cual la persona está próxima a fallecer. ¿Por qué es importante hacer cuidados en este proceso? Porque es una parte de la enfermedad que es difícil de manejar para los familiares, tiene una alta carga emotiva, y también ocurren síntomas y cuestiones que quitan calidad de vida y que pueden afectar incluso a la dignidad de la persona que está padeciendo el problema de salud. ¿Cómo nosotros los profesionales podemos apoyar en esta fase final? Lo principal es hacer un pequeño plan con los familiares, aclarar dudas, que es la parte más importante. Se aclaran todas las dudas que se han tenido en este proceso, y podríamos tranquilamente ya iniciar un proceso de manejo de final de vida. Las dudas más frecuentes generalmente que ocurre en este proceso es cuál es el alcance que le vamos a dar a este proceso final de vida. Antiguamente se llamaban cuidados mínimos y se daban cuidados no tan invasivos a estas personas, pero actualmente se considera que hay que dar los cuidados necesarios para garantizar una calidad de vida, para liberar el sufrimiento y para no tener ningún tipo de problema, no solo en la persona, sino en la familia que la rodea. En general, el síntoma más frecuente que ocurre en este proceso y que más molestias da es el dolor. El dolor ocurre en 3 de cada 4 pacientes según la bibliografía reportada. Esto significa que es muy frecuente en este proceso, y se puede manejar con medicación, se puede manejar con ciertas terapias de dolor que nosotros realizamos en domicilio. El dolor es el síntoma que más sufrimiento causa, no solo a la persona que lo padece, sino que a los familiares también. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para manejar el dolor? Esto va a depender de muchas cuestiones relacionadas directamente con el paciente. Primero, si es que la vía oral está conservada, es decir, si el paciente puede consumir medicamentos por vía oral, existen alternativas de ese estilo. En el caso de que se dificulte o que no se cuente con una vía oral, también podemos utilizar medicación que puede administrarse por una vena o por la piel. También hay medicaciones tipo parches que se pueden pegar en la piel y pueden funcionar. ¿De qué depende que utilicemos una u otra estrategia? Depende de como siempre hemos dicho, de las condiciones individuales del paciente. Hay pacientes que son susceptibles de utilizar un parche cuyo dolor no es variable, es un dolor fijo y se puede manejar tranquilamente con una liberación continua del medicamento. Pero hay pacientes que tienen dolores que ameritan utilizar más o menos medicación, depende de la causa, entonces vamos a preferir la vía subcutánea. La vía subcutánea es un catéter que se inserta en la piel y se administra directamente la medicación por ahí. Es una vía muy útil porque es mucho más fácil de manejar que una vía por la vena,
es una vía que se puede canalizar mucho más fácilmente por que comparada con una vena, y probablemente puede tener menos complicaciones que una vía que se utiliza normalmente por la vena. Entonces es una vía que nos ayuda mucho, es una vía que no es dolorosa. El rato que se coloca la vía después no genera molestias. Probablemente la administración de ciertos medicamentos pueden tener un ardor, pero es muy momentáneo, pero en realidad sus ventajas son mucho más amplias. Entonces, en dolor, el objetivo es calmar el dolor, que el paciente no sufra de dolor en este final de vida, en este periodo, y tenemos las alternativas para el oral. Mucha gente nos pregunta si la medicación para el dolor puede tener efectos adversos. Pues sí, pero generalmente estos pacientes ya han tenido una historia de uso de esta medicación, entonces lo que se hace es continuar, aumentar dosis, regular dosis, cambiar la vía probablemente, pero generalmente ya han tenido una historia de uso de medicación para el dolor, por lo tanto es complicado que tengan efectos adversos diversos al que ya tuvieron o pudieron haber tenido antes de esta época. El segundo síntoma que debemos controlar puede ser náusea y vómito. De la misma manera que el dolor, hay medicación que se puede utilizar, ya que es muy molestoso para los pacientes, es muy molestoso para los familiares, y tenemos medicación ya sea vía oral, tenemos también medicación que se puede poner por la piel, y se puede controlar, digamos que fácilmente. Ahora, hay otras cuestiones que hay que tomar en cuenta con este periodo, que mucha gente se descuida, que es la dignidad del paciente. Un paciente que generalmente está en cama, generalmente está afectado con muchas molestias, y descuidamos a veces la dignidad, el pudor y un montón de cosas, ya que esta persona tiene todavía conciencia en muchas de las ocasiones, y debemos garantizar ciertas cosas como el aseo personal, incluso la vestimenta, el olor del ambiente, controlar el olor del ambiente, que sea agradable, la temperatura de la habitación, incluso música. Hay muchos pacientes que les gusta escuchar música, algún tipo de video, y lo más importante, tener la compañía de sus familiares cercanos, que deben realmente funcionar como familiares, más no como profesionales de la salud, que es el error más grande que nosotros hemos encontrado. La familia generalmente se convierte en una enfermera más, un auxiliar más, un médico más, y se dedica exclusivamente a cuidados de salud. Lo que nosotros siempre empujamos, lo que nosotros siempre motivamos, es que la familia tenga un apoyo, realice un acompañamiento y un apoyo como familia, conversar, pasar el día, ver cuáles son las cuestiones que le molestan, etcétera, etcétera. Entonces, con esto garantizamos un periodo de final de vida mucho más humano, mucho más digno para la persona. El baño, por ejemplo, tiene que hacerse en la medida de lo posible. El autoaseo, si es que el paciente puede hacerlo, puede realizarlo un familiar. Hay técnicas que nosotros podemos enseñar para hacer un baño mucho más agradable, mucho más sencillo, y en caso de que lo realice un personal de salud, un auxiliar o una enfermera o algún otro personal de salud, nosotros siempre buscamos el respeto máximo para garantizar la dignidad de la persona. Otra cuestión importante que se debe manejar aquí es la salud bucal. En este periodo generalmente hay muchas molestias bucales, pueden haber infecciones, puede haber úlceras, puede haber resequedad por el uso de oxígeno. Entonces el aseo bucal tiene que ser estricto, tiene que seguir un protocolo, porque esto va a garantizar mucho confort en la persona. Otro síntoma importante que puede ocurrir especialmente ya en las horas finales o en la etapa muy próxima al fallecimiento son los ruidos respiratorios o la dificultad respiratoria. Este es un problema que nosotros también manejamos. Es un problema que realmente está causado por muchas situaciones propias de la enfermedad, o incluso pueden ser causados por
tumores por la resequedad del oxígeno, y si el paciente siente mucho desconfort con esto, podemos manejarlo farmacológicamente, siempre y cuando resolvamos todas las causas que lo puedan estar causando y que sean susceptibles de solución. Hay otras cuestiones que también son, digamos, descuidadas en este proceso. Probablemente son descuidadas porque su manejo es un poquito difícil, tanto para el profesional de la salud como para la familia, que es la cuestión legal. Generalmente, cuando llega el proceso de muerte, es bien difícil programar ciertas cuestiones logísticas, porque es un momento de alta tensión, de alta emotividad, de alta carga emocional. Entonces, nosotros lo que sugerimos es, cuando llegamos, es más, de las primeras reflexiones que hacemos con la familia, es preguntar si ya tienen resuelto toda la documentación legal, toda la cuestión de funeraria, toda la cuestión, digamos, de procesos que el paciente tenga que realizar, ya que es mejor tener todo listo para cuando ocurra el momento ya se sepa qué hacer y no haya que estar preocupados en esas cuestiones. Actualmente los servicios funerarios son bastante ágiles y resuelven la mayoría de cosas respecto del cuidado ya post-mortem del paciente. Lo único que la funeraria pide en casos en los cuales el paciente fallezca en domicilio es tener el acta de defunción o el certificado de defunción que lo emite el profesional de la salud que ha estado cuidando a ese paciente en el domicilio. En el caso nuestro, como Soportamed, nosotros emitimos el certificado cuando ocurre la defunción y con esto se facilitan todos los procesos posteriores. Hay un proceso que nosotros manejamos no solo al final de vida, porque quizá el tiempo es un poco más corto, sino entre cuidados paliativos que es preguntar al paciente cuál es la actividad que él quisiera tener en este momento, y nos hemos llevado sorpresa porque realmente muchos de los pacientes no han querido estar en cama. Tenemos pacientes que han querido volver al trabajo, por lo tanto hay que garantizar las condiciones para que pueda hacerlo, obviamente en la medida de que su situación física lo permita. Hay pacientes que quieren viajar, que quieren ir a otro sitio a pasar o vivir este momento final de su vida. Hay pacientes que quieren hacer ciertas cuestiones especiales con la familia, y aquí caemos en los ritos. Nosotros en el proceso final de vida sugerimos, entre los ritos posibles del ser humano, el más importante, que es el proceso de despedida, y el final de vida es el momento clave para realizarlo. Muchas veces cuando tenemos más tiempo, cuando hay un proceso de cuidados paliativos con mucho más tiempo, obviamente se lo puede planificar de mejor manera. ¿En qué consiste el proceso de despedida? No hay una receta o una normativa o un protocolo a seguir para el proceso de despedida. Este es un proceso humano, es un proceso natural del ser humano, en el cual un ser querido está a punto de fallecer y hay que hacer un acto de despedida, conversar, resolver todas las cuestiones pendientes e importantes para la persona que se va y para la persona que se queda, obviamente. El proceso de despedida es un proceso que ayuda mucho a tener un duelo mucho más saludable, y nosotros podemos ayudar en armar un equipo para este proceso de despedida, para hacer contención, porque obviamente es un acto muy sentimental, es un acto muy íntimo, y hay personas en las cuales van a tener muchas más reacciones emotivas, y nosotros vamos a estar ahí haciendo un proceso de contención, de acompañar también, de aclarar ciertas cuestiones. Entonces, más o menos es todo lo que se realiza en un proceso final de vida. Las personas que hemos manejado y hemos estructurado esta cuestión de final de vida han vivido de una mejor manera estas cuestiones.
lo que no quita, lo que no deja de ser es difícil, es como dije, un proceso cargado de alta emotividad, pero es un proceso que hay que vivirlo, es un proceso que hay que llevarlo a cabo. Una cuestión importante antes de pasar a preguntas es qué pasa si los síntomas en este momento, en este proceso, son de difícil manejo o no se pueden controlar con toda la medicación que tenemos disponible a la mano. Por ejemplo, un dolor que no se resuelve a pesar de que estamos utilizando todo lo médicamente posible, o náuseas o sufrimiento en general. Hay una alternativa que se llama sedación. La sedación terminal o sedación paliativa, se conoce por varios nombres, que es utilizar medicación para disminuir el nivel de conciencia del paciente para que no sienta dolor o para que no sienta el sufrimiento que sentiría estando más consciente. Este es un proceso que actualmente la ley en Ecuador se lo permite, es un proceso que está en la guía de cuidados paliativos aprobada por el Ministerio de Salud Pública y se utiliza en muchos países. ¿En qué consiste esto? Y un poco aquí el temor es que la gente confunde la sedación terminal con eutanasia. Y yo creo que es importante hacer la diferenciación porque muchas veces por el miedo o por el temor de que sea lo mismo, el paciente sufre mucho durante este periodo y no se logra hacer la sedación terminal. Primero, la sedación, la eutanasia es un proceso que busca acabar con la vida del paciente. La sedación paliativa es un proceso que busca aliviar los síntomas de los pacientes que no pudieron ser aliviadas con los tratamientos convencionales. Segundo, los medicamentos que se utilizan en la eutanasia tienen la intención de finalizar la vida. En el proceso de sedación paliativa, los medicamentos se utilizan de manera controlada para disminuir el nivel de conciencia y con esto garantizar que el paciente no sufra. Tercero, la eutanasia es totalmente planificada, tiene una intencionalidad y tiene un momento en que se aplica. La sedación paliativa tiene criterios para ser aplicada, especialmente cuando hay síntomas, cuando ya aparecen los síntomas que no son manejables y que no son controlables. Es el momento de iniciar una sedación paliativa. No se inicia si es que hay alternativas tradicionales que se pueden utilizar. Entonces, hay una diferencia muy marcada entre lo que es eutanasia y lo que es sedación paliativa. El objetivo de la sedación paliativa es garantizar un alivio del sufrimiento de la persona sin, obviamente, causarle la muerte de manera intencional con la medicación. Estos procesos se realizan en domicilio, se pueden realizar en domicilio y generalmente se utiliza medicación y cierta tecnología que se instala en el domicilio para garantizar la tranquilidad de los familiares y de los pacientes. Como estamos disminuyendo el nivel de conciencia, el paciente probablemente ya no se va a relacionar con el resto de personas. Se puede incluso planificar un proceso de despedida antes de la sedación paliativa porque realmente luego es más complicado. La sedación paliativa puede ser reversible, pero generalmente los síntomas son tan intensos y aparecen ya muy cerca al final de vida que la sedación paliativa se sostiene hasta que el paciente fallece, porque la idea es no darle sufrimiento en este momento. Entonces, esa es una alternativa, digamos, final, es una alternativa cuando ya los medicamentos no funcionan, pero es una alternativa que existe y que podríamos utilizar en los pacientes que están en este momento de final de vida. Hemos tenido varias preguntas, he recopilado preguntas de los familiares de casos pasados sobre el final de vida, y la pregunta más importante es ¿cuánto tiempo le queda a una persona que ya está en final de vida? ¿O cuánto dura el periodo de final de vida? Realmente es muy complicado establecer un tiempo exacto, pero los médicos podríamos establecer rangos de tiempo en horas, en días, en semanas, pero generalmente les decimos que estos rangos pueden aumentar o pueden disminuir dependiendo de ciertas condiciones, por lo tanto no hay que tomarlos como valores exactos. Otra pregunta importante que nos mencionan es que
¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se actuar en un proceso de final de vida? La respuesta siempre es: ya sabemos que el paciente va a fallecer, ya sabemos que su enfermedad es grave, ya sabemos que su enfermedad no tiene cura, no tiene una alternativa que la medicina nuestra puede ofrecer. Por lo tanto, lo que sugerimos es cuestiones básicas como no reanimación, por ejemplo. El paciente ya está en su final de vida, ya sabemos que va a fallecer, y una reanimación en el momento del fallecimiento no nos garantiza nada. Es un proceso doloroso, es un proceso cruento, es un proceso difícil que no lo sugerimos realmente para un paciente que está ya demostrado su etapa de final de vida. Lo que sí nosotros proveemos es hidratación, nutrición, control del dolor, confort, dignidad y todo lo que sea necesario para controlar síntomas que garanticen disminuir el sufrimiento a los pacientes. Entonces, y esto puede ser muy diverso, puede ser cosas puede ser muy pocos procedimientos en ciertos pacientes, y en otros pacientes pueden ser un poquito más amplios, pero siempre pensando en que el procedimiento va enfocado en mejorar la calidad de vida. Pero hacer un procedimiento diagnóstico que no va, o terapéutico que no va a mejorar la calidad de vida, no tiene sentido. Nosotros no sugerimos hacer procedimientos que no mejoran la calidad de vida, porque es un gasto innecesario de recursos, de dinero, y aparte puede incluso incrementar el sufrimiento del paciente por movilizaciones, por procedimientos, por intervenciones, etcétera, que no vayan a dar ningún resultado. Pero hay pacientes en realidad que sí necesitan incluso intervenciones quirúrgicas, incluso procedimientos como radioterapia, por ejemplo, ciertas cuestiones para aliviar el dolor, para mejorar la calidad de vida, siempre y cuando vaya a ser un alivio o un mejoramiento de la calidad de vida importante, que realmente se vean resultados en la persona. La nutrición es algo que se ha discutido mucho, especialmente cuando los pacientes ya no tienen vía oral. Hay una porción de la bibliografía que te dice que realmente no hay que iniciar tratamiento, no hay que dar nutrición, porque la nutrición, si no es por vía oral, se puede dar por una vía central, que sea una nutrición parenteral. En caso de que el paciente no tenga una cirugía que permita alimentarlo directamente por los intestinos o por el estómago, es un procedimiento que puede resultar un poco costoso y que realmente no va a dar un pronóstico diferente. Pero hay ciertos estudios que mencionan que los familiares se sienten mucho más cómodos si el paciente está con nutrición, porque quita del imaginario la frase de que lo están dejando morir del hambre. Entonces, eso hay que tomarlo con pinzas, hay que discutir con la familia, hay que informar bastante a la familia para ver cuál sería el alcance y el plan que se va a utilizar con un paciente. No hay nada absoluto en esta cuestión de final de vida. Cada familia es un mundo, cada paciente es un mundo, y hay que organizar las cosas por paciente. Otra pregunta importante es la fase final de agonía. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen los familiares en esa fase final? Realmente nosotros lo que hacemos es sugerirles que estén ahí acompañando, dando la mano. Obviamente previamente a eso nosotros hacemos una preparación del paciente, de la familia, sobre la fase de agonía, en la cual pueden aparecer estertores, es decir, ruidos respiratorios, ruidos del paciente, o jadeos, un poco de desesperación, que se pueden controlar igual con medicamentos, o dejar el curso natural del final de vida y acompañar y vivir ese momento de acuerdo a las costumbres de las personas, ya sean religiosas o no. Tienen que vivir ese momento, y es un momento que ya va a estar previamente preparado. Entonces generalmente la gente ya va a saber qué hacer en ese proceso. Y lo que recomendamos es acompañar, estar ahí. Nosotros podemos estar en ese proceso. Generalmente son procesos que no sabemos cuándo van a ocurrir, pero generalmente decidimos, a menos que las personas quieran que los acompañemos, dejamos que sea un proceso muy, muy íntimo, muy familiar, pero estamos siempre pendientes, cercanos.
en el teléfono, siempre estamos pendientes de las personas que nos llamen, que nos pregunten, que nos digan lo que nos quieran decir, que se desahoguen, etcétera, porque la cuestión de los cuidados paliativos y del acompañamiento al final de la vida es eso, cuidar y acompañar, estar pendiente de las personas en estos procesos. También nos han preguntado sobre el uso de medicación, que si es necesario un hospital o se puede hacer esto en domicilio. Generalmente lo más natural es que ocurra en domicilio. Ya sabemos que el paciente está con una enfermedad avanzada, ya sabemos que el paciente va a fallecer, que está en su etapa final de vida, y generalmente le hacemos la pregunta al paciente y en el 100% de los casos nos han dicho que quieren estar en la comodidad de su domicilio, tranquilos con su familia. No ha habido un solo paciente que quiera, o un familiar que quiera utilizar un establecimiento, siempre y cuando obviamente el domicilio brinde las condiciones requeridas para hacerlo. Y las condiciones requeridas son mínimas. Nosotros tenemos el equipamiento, llevamos el equipamiento al domicilio, por lo tanto garantizamos que el domicilio tenga todas las cuestiones necesarias para realizar este proceso. Muchas veces se requiere una enfermera o un auxiliar que esté ayudando a cuidar al paciente, y eso nosotros obviamente lo discutimos con las personas, con los familiares, y eso es parte del plan que se arma al inicio de los cuidados del final de vida. También nos han hecho preguntas sobre qué tan importante es que la familia participe en este proceso final de vida, y obviamente es lo más importante. Es decir, yo comparo siempre el nacimiento de una persona con el fallecimiento. ¿Por qué? Cuando una persona nace, cuando llega al mundo, y generalmente es un evento, es un rito, es un momento importante para la familia, todos están ahí, todos están expectantes al nacimiento, y la salida de la persona, que es su final de vida, es algo parecido. Todos están ahí, están expectantes, están acompañando, están despidiéndose, están viviendo un momento que es importante. Es una persona que pasó por la tierra y está en su momento final, y yo creo que es un evento que debe ser vivido de una manera humana. Entonces, sí, yo creo que el rol de la familia es clave y fundamental en este proceso. Hay una pregunta importante en la cual nos dicen qué tan cierto es que hay que garantizar la voluntad de las personas que están en su final de vida. Nosotros trabajamos mucho en el legado para manejar el duelo, es decir, qué es lo que la persona hizo y ha dejado para los que se quedan. Entonces, trabajar en eso, pero también la voluntad es obviamente un derecho fundamental de la persona que está en ese momento, y es muy diverso. Es una pregunta tan simple como, bueno, ahora estamos claros, la persona está preparada, sabe lo que va a pasar, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quisieras hacer? Y las respuestas han sido muy diversas. Es decir, personas que no quieren hacer nada, simplemente estar en cama con sus familiares. Hay personas que quieren, como les dije al inicio, quieren volver al trabajo, despedirse de su negocio, de su empresa. Hay personas que quieren volver a su ciudad de origen. Hay personas que quieren ir al mar. Hay personas que quieren hacer ritos espirituales diferentes. Y nuestro trabajo es tratar de lograr de que esto sea posible con la mayor seguridad, no solo para la persona que está afectada, sino para sus familiares. Entonces, sí, esto se hace mucho, no se hace mucho, se hace siempre, y es parte del proceso de despedida en el cual la persona hacemos una introducción. Aquí en estas decisiones finales se encuentra también la cuestión de la despedida. Entonces, sí, es importante obviamente trabajar en la voluntad final de las personas. Adicionalmente, vamos con la última pregunta, ya para ir cerrando este tema que es importante. Es un tema que vamos a hacer otros programas para hablar de cuestiones muy específicas, especialmente de la logística, el oxígeno, la cama, el colchón, antiescaras, 1000 cosas que hay que planificar. La otra pregunta tiene relación sobre la sedación paliativa. Bueno, es un poco, nos están preguntando sobre
la sedación paliativa se parece mucho a la eutanasia, esto ya lo hemos aclarado. No es lo mismo, se diferencian totalmente y radicalmente, y vuelvo yo a repetir, la sedación paliativa en Ecuador y en varios países de la región es un procedimiento legal, es un procedimiento que se permite. Aquí en Ecuador la eutanasia no se permite, no vamos a ahondar mucho en la cuestión filosófica, en la cuestión religiosa, en la cuestión cultural de la eutanasia, simplemente que es un proceso que en Ecuador no es legal. Y los médicos respetamos la legalidad del asunto, porque obviamente es muy delicado incidir en estas cuestiones. Pero la cuestión de sedación paliativa sí es un procedimiento legal, está en una guía clínica del Ecuador, está aceptada en el Ecuador, por lo tanto es un proceso que se realiza y se debe realizar si es que las condiciones del paciente lo ameritan. El no hacerlo seguramente va a exponer a esta persona a un sufrimiento intenso, a un problema de dolor o un problema de síntomas no controlados que van a hacer que este periodo final de vida sea indigno, sea un proceso sin calidad de vida, de mucho sufrimiento, e incluso el duelo posterior de las personas que se quedan va a ser también un poquito más complicado porque no se manejaron estas cuestiones adecuadamente. Entonces, un poco para resumir, el periodo final de vida es el periodo en el cual el paciente que está afectado por una enfermedad muy avanzada y que ya sabemos que su desenlace va a ser fatal y que no existe alternativas de curación, que este paciente está muy cerca a su fase de fallecimiento, y ese es el periodo en el cual le damos especial interés en manejo de síntomas. El final de vida se diferencia de los cuidados paliativos en general, pertenecen a los cuidados paliativos, pero se diferencian porque es el proceso con más alta carga emotiva, porque sabemos el desenlace. Entonces hay un manejo diferente, hay varias cosas que se tienen que hacer. Como les dije, en diferentes programas vamos a hablar del duelo, vamos a hablar de los cuidados específicos de piel, de boca, etcétera, etcétera. Y es un proceso que sí se diferencia de los cuidados paliativos en general, y es un proceso que para el médico realmente es un privilegio participar, porque es un proceso demasiado íntimo de la familia, y nosotros sentimos que estamos ayudando, que estamos dándole calidad de vida al paciente en su fase final. Por último, quiero recordarles que este programa está auspiciado por Supportamed, y en Supportamed nos especializamos y hacemos mucho este proceso final de vida para los pacientes. Entonces, llámenos, consúltenos, en el pie del video van a estar todos nuestros contactos para que puedan consultarnos, incluso, o si desean que los acompañemos y que planifiquemos este proceso, estaremos listos para realizarlo. Entonces, no se olviden de ver nuestro programa Desafiando el Dolor todas las semanas a esta misma hora por Conexify. Cualquier duda que tengan pueden escribirnos en nuestras redes sociales, o incluso en nuestra página web www.conexify.com. Estaremos dispuestos para ayudarlos. Entonces, yo soy Gadi Torres, soy médico de Supportamed, y estamos dispuestos a ayudarles en lo que necesiten, y les agradezco por su audiencia en este tema que es muy interesante, muy importante y muy complejo realmente. Entonces nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego con todos.